Caso que afectó a la comunidad de Parral en el año 2000 y que fue tremendo, porque un niño de 13 años fue encontrado sin vida en el patio de su casa por su mamá. Imagínense qué le pasaría a usted si es esa mujer y años después se encuentra con el homicida de su propio hijo en la calle, niño que además fue violado. Así fue lo que le pasó a esta mujer, que después de más de 20 años desde que ocurrió el asesinato de su hijo, se encontró con el homicida, con el asesino de su propio hijo, en plena calle, que además era su primo. La verdad es que es un caso que consternó a Parral y el país entero. Y ahora nos enteramos de esto. ¿Por qué lo decimos? Porque podría repetirse, por ejemplo, un caso como el de Ámbar Cornejo, una persona que había sido condenado a cadena perpetua y aparece de un día para otro en la calle y esta mujer se lo encuentra ahí. Vamos a revisar este informe y luego lo comentamos con todos estos expertos en Contigo en Directo. Me dio mucha rabia verlo ahí, mucha rabia porque no sabía lo que pasaba. Yo dije, ¿qué onda? ¿Por qué anda acá afuera? Y le decían, no puede ser, no podía creer. Y mi marido me dice, ¿qué te pasa? No, le dije, que el asesino anda ahí. Le dije, allí va, le dije. El beneficio es trasladarlo desde un penal propiamente tal a un centro de educación y trabajo que es un centro de bajas medidas de seguridad y con pocas medidas de resguardo. Ese es el primer beneficio y luego le agrega una salida dominical. Y ahora nos hemos enterado por encontrarse la madre con este sujeto en la calle en septiembre de que además está gozando de salidas semanales. Así es el caso de Héctor Mauricio Riveros Retamal, hombre sentenciado a presidio perpetuo simple y, además, a 15 años por violación por el asesinato del hijo de 13 años de Nancy Muñoz, prima de Héctor. Yo pensé que iba a estar toda la vida preso hasta que cumpliera su condena, pero la verdad que verlo fuera es muy extraño, mucha impotencia, mucha rabia. Pero esto no fue así, ya que por sus permisos de salida, Nancy se encontró cara a cara con quien le quitó de manera macabra a su hijo. Todo sucedió en la ciudad de Parral, donde el menor de 13 años, en mayo del 2000, fue violado y asesinado por Héctor Riveros Retamal, quien es primo de su madre, quien, según ella nos relató, solo 2 veces había ingresado a su casa, primero para vender un producto a su esposo y luego para cometer el crimen del menor. Tanto el dolor que ha sentido uno como madre, que al último uno aprende a vivir con el dolor nomás. Le pide a su hijo que le dé la fuerza para salir adelante y para dar la pelea y que se haga justicia una vez por todas. Porque si a él lo condenaron, él tiene que pasarlo en la cárcel. Que tiene que cumplir su condena en la cárcel, no estarlo premiando con centros que lo llevan a rehabilitarse o a trabajar o a estudiar. Y pienso que es un premio para ellos. Fue en el mes de septiembre que en plena plaza de Parral, donde Nancy y su esposo tienen un puesto de venta de artículos, donde ocurrió lo impensado para la familia. Me acabo de juntar, le dije, con el asesino que mató a mi hijo, le dije. Eso fue lo que Nancy le dijo a su esposo, para luego tener un encuentro frente a frente con su primo y asesino de su hijo. Y ahí le dije, ¿tenés cara? Le dije, asesino, infeliz, le dije, de andar en la calle después que me mataste a mi hijo, me lo violaste y andáis acá en la calle, le dije. Y él me mira así con burla, con risa, y me mira y como que dice, ¿a quién le estáis hablando? Y toma a la mujer y siguen caminando a la mano como que sin nada. En el ámbito de los delitos sexuales, la verdad que no podemos considerar que todos los agresores sexuales son iguales. Existen diferentes perfiles y cada uno de estos perfiles se va a comportar de manera diferente. Según el psicólogo forense, solo un 10% de los agresores sexuales vuelven a reincidir en sus delitos. Pero todo esto cambia cuando el delito de carácter sexual es a un menor de edad, cuando es pedofilia. En el caso particular de los pedófilos, la reincidencia es muy elevada, es decir, el impulso pedofílico normalmente los hace reincidir de manera permanente y persistente a lo largo del tiempo. Para el exfuncionario de la PDI, Cristian Garrido, este escenario tiene un denominador claro.
Recordemos que en el caso de Héctor Riveros Retamal, el informe psiquiátrico y psicológico era enfático en señalar la incapacidad de vincularse de manera sana en la sociedad o con otras personas. También que podía cometer otros delitos de carácter sexual con agresividad. Es por ello que no estoy de acuerdo con esta resolución, ya que creo, y por mi experiencia y por los estudios que tengo en conducta criminal, que estas personas deben cumplir su pena de forma efectiva y sin beneficio alguno. Nancy, la madre del menor, está destrozada y también asustada. No puede creer que el asesino de su hijo tenga este tipo de beneficios. La verdad que cuando una persona tan mala hace tanto daño, un asesino le hace daño a un niño, uno tiene toda la confianza puesta en la ley, que se va a hacer justicia. Pero en el minuto que empiezan a salir a la calle, uno ya empieza a no creer en la justicia. De esta manera es que la Fundación Amparo y Justicia presentó un recurso de protección en contra de Gendarmería. Todo esto debido a los beneficios a los que accedió Héctor Riveros. Resulta inentendible que se le otorguen beneficio a una persona en estas condiciones, porque la verdad no queremos lamentar otro caso como el de Ámbar, que después muchas autoridades dicen todos fallamos, pero aquí está la oportunidad de corregir las cosas antes que tengamos que lamentar una tragedia. Gendarmería asegura que los beneficios que goza el asesino y violador fueron cancelados en junio del 2020, pero gracias a un recurso de la protección de Héctor Riveros, respaldado por la Corte de Apelaciones de Talca y la Corte Suprema, la historia contó otra cosa. Contra esta decisión, la defensa del condenado interpuso un nuevo recurso de amparo, señalando que la medida de Gendarmería era ilegal y arbitraria. Este recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Talca y ratificado por la Corte Suprema, ordenando la restitución del amparado a su sujeción previa a la interposición del recurso, por lo que debió ser reingresado al SET y se le debieron ser restituidos sus permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile en estricto cumplimiento de lo instruido por los tribunales de justicia. Yo a las autoridades les diría que ahora realmente vean el caso y que no lo dejen en el archivado, que se pongan la mano en el corazón y vean lo que yo estoy sufriendo, porque yo lo he sufrido mucho. Y que hagan algo de una vez por todas. Un llamado que se hizo escuchar, pues lo que no sabía esta desconsolada madre es que 24 horas después de darnos esta entrevista, Héctor Riveros Retamal sería trasladado desde el Centro de Educación y Trabajo de Talca al centro penitenciario de dicha ciudad. Todo esto gracias a que se evaluará extraordinariamente su situación. Respecto a los permisos de salida, si bien se encuentra suspendido actualmente debido a la pandemia, serán reevaluados por el Consejo Técnico de la Cárcel de Talca, dadas estas nuevas circunstancias. Sumado al traslado, la autoridad regional ordenó la realización de un sumario administrativo. Sumario cuya finalidad es determinar eventuales responsabilidades tras otorgarle beneficios desde hace 3 años a Riveros, que mantuvo por varios días muy atemorizada a esta madre. Tengo miedo por mí, por mi familia, por mis nietos, por mi sobrina. Independiente de la desesperación de Nancy, lo cierto es que esta historia comienza a escribir un final un poco más alentador. Es de esperar que nunca más esta madre se vuelva a enfrentar al asesino de su hijo, que por ahora volvió al lugar que, según esta familia, jamás debió salir. Estamos presentando Contigo en Directo. Es inevitable no pensar en el caso de Ámbar Cornejo. Vamos a continuar el tema que estábamos hablando, que concernó a Parral, que tiene que ver con algo que nos afecta a todos como ciudadanos, porque sentimos que aquí hay puntos donde la justicia no opera como debería. Abogado, nos acompaña Felipe Rodríguez, dirigente nacional de Gendarmería, Joana Nar, psicóloga, Nicolás Pavés, abogado. Abogado, respecto a lo que estábamos hablando, ¿cómo podemos tratar de darle explicación a un tema así? Que por casos como este, en que un menor de 13 años es violado, es asesinado y dejado en el patio de su propia casa, bueno, después de algunos años termine libre por la calle. ¿Hay que hacer cambios? ¿Por qué pasa algo así?
Yo debo reconocer que es una pregunta bastante compleja. Uno podría contestar desde el lugar común o desde lo políticamente correcto. Lo primero es que eso hoy día no pasaría. Desde la reforma de enero del año 2019, una persona por un delito de esta naturaleza debiese ser condenada a un presidio perpetuo calificado y no podría acceder a un beneficio antes de 40 años. Y en una hipótesis un poquito menos gravosa sería condenado a un presidio perpetuo y no podría acceder al beneficio en menos de 20 años. Esa como primera explicación si eso sucediera hoy día. Este caso que acabamos de conocer, lamentablemente, acontece antes no solo de la reforma del 2019, sino que también de otro cambio que tuvimos el año 2016. Entonces, estas normas han ido cambiando a lo largo de los últimos 4, 5, 6 años. Originalmente este es un decreto de ley del año 25 y no es que me quiera extender en la explicación jurídica, pero solo como quiero aclarar algunas ideas que son importantes. Primero, esto hoy día no pasaría, demoraría 40 años en pedir el beneficio, pero también, y en esto no es que quiera discrepar, pero sí lo quiero decir, hay que hacer una serie de matices respecto de los tipos de delitos. En este delito a mí no me cabe duda y me parece bien la reforma respecto a esperar 40 años para que alguien pueda acceder a un beneficio, pero también tenemos que preguntarnos respecto de cómo opera la libertad condicional, cuándo la queremos dar, cuándo no la queremos dar. Lo más fácil, es decir, siempre que se queden encerrados eternamente. Los números, perdona, no quiero entrar tan en detalle, pero solo un dato. El 60% de las personas que terminan su condena en Chile vuelven a reincidir. En cambio, las personas que acceden a algún tipo de beneficio, entre el 20 y 23%, según las estadísticas del año pasado, lo vuelven a hacer. Es decir, el sistema de la libertad condicional como una oportunidad para ese preso que de alguna manera se está intentando reinsertar. Luego podemos discutir de cuáles son los requisitos y cuáles se cumplieron o no en el caso de Parral y las dificultades, porque habían informes psicológicos en contra. Pero lo que quiero dejar claro como idea fuerza es que tenemos que creer en la libertad condicional, no es porque lo diga yo, sino porque estadísticamente está probado en Chile y en el mundo que tenemos que buscar la manera de que los presos, e incluso aquellos que uno tenga la peor de las nociones, tenemos que ver cómo les damos beneficios para que vuelvan a reinsertarse. ¿Podemos hacer diferencia entre algunos tipos de delitos? Sí, la ley lo hace. En algunos casos te pide cumplir la mitad de la pena, en otros casos te pide cumplir 2/3 de las penas y en otros casos todavía más estricto. Pero sí es un debate de la libertad condicional como tal. Ahora, interesante también, Joana, lo que escuchábamos en la nota, que decía que en el caso de los abusos sexuales, solamente un 10% de los casos de esta naturaleza tienen reincidencia, salvo en casos donde estamos hablando con menores de edad. Al parecer, la pedofilia no tiene reparación, ¿no? A ver, yo creo que ahí hay, igual en todos estos casos hay un tema de la cifra negra bastante importante. Ya hay muchos casos que no se saben, sabemos que la gente se tarda 7 años muchas veces en denunciar. Entonces, el tema de que la reincidencia en estos casos no tenemos datos tan duros. Sí sabemos que muchos programas alrededor del mundo han tratado de rehabilitar de alguna manera a imputados de estos delitos y no ha resultado beneficioso, o sea, no han tenido buenos resultados. Entonces ahí nos topamos con ese tema, que en el fondo, de todas maneras, claro, uno quiere rehabilitación porque no se trata de dejar encerrada a la gente en la cárcel, pero el riesgo con este tipo de imputados, con un homicida y además abusador sexual, ahí se cruzan muchos temas que tienen que ver con un rasgo de personalidad, una estructura de personalidad, que estamos hablando de alguien que es de esa manera, más allá de que tiene una historia y que podemos entender, entre comillas, por qué llegó a ser de esa manera, es una forma de ser. Entonces, es muy difícil que alguien narcisista, que no siente culpa, que no siente remordimiento, pueda rehabilitarse. Y ahí estamos en un ¿cómo decirlo? Como en un callejón sin salida, porque de alguna manera no podemos pensar en la rehabilitación si lo que hemos visto alrededor del mundo es que no tienen buenos resultados los programas de este tipo, con este tipo de personas. Joana, ¿y ahí lo que hay que hacer es que una vigilancia eterna? O sea, si estamos hablando de alguien que tiene cadena perpetua y además 15 años, ya tenemos una sentencia, porque si tú piensas, el riesgo es que otra víctima inocente fallezca. Entonces, en nuestro sistema, si tú me preguntas a mí, lo que deberíamos hacer es tener muchos más financiamiento para ver de verdad tratamientos efectivos, que como te digo, alrededor del mundo no se ha visto ni uno que realmente sea efectivo. Es que entonces, si ni un tratamiento ha sido o ha resultado efectivo hasta el momento, probablemente lo que hay que hacer es que después de cumplir esta condena efectiva, como nos decía el abogado también, que no tenga ningún tipo de beneficio, de igual manera, tiene que tener una vigilancia hasta que esa persona muera, porque esos años de vida que le quedan, de sobrevida que le quedan, evidentemente pueden
pueden ser años potencialmente peligrosos porque, como tú dices, no hay casos efectivos de reparación en el caso de los pedófilos. Exactamente, y además estamos pensando en personas que, como te digo, como no tienen culpa, no tienen remordimiento y que toda la vida se han sentido, se han adaptado al medio. Son personas que generalmente tienen buen comportamiento dentro de las cárceles. Entonces, en estos recintos penitenciarios se amoldan también a la estructura. Ellos saben cómo amoldarse a los distintos escenarios. Entonces, ahí también hay una paradoja, porque si uno lo ve solamente desde lo que pasa en la cárcel, es alguien que sí podría tener buen comportamiento. Claro. Pero si nuevamente tiene la libertad, van a salir estos rasgos cuando haya la oportunidad. Entonces, el riesgo es súper complicado. Felipe, una pregunta para ti. ¿Por qué esta persona, Héctor Riveros, estaba en libertad? ¿Qué hizo de bien para salir? A ver, nosotros, los funcionarios de Gendarmería, empatizamos muchas veces con las víctimas debido a estos grandes delitos que se cometen en contra de los afectados. Pero también como funcionarios de Gendarmería, nuestra misión y nuestra obligación es no solamente vigilar, sino que también reinsertar a la sociedad a las personas que son condenadas por un tribunal y que pasan a custodia de Gendarmería ya siendo rematados. Este interno realizó un comportamiento sobresaliente al interior del penal del CCP de Talca. Ese comportamiento lo llevó a poder optar a que se trasladara a un CEP semiabierto, con consejos técnicos que son profesionales, que están para poder otorgar los beneficios a este interno. Él llega al CEP y sigue con su comportamiento sobresaliente, por lo cual se utilizan las dos herramientas que tenemos en Gendarmería. Es el decreto 518, que son el reglamento de establecimientos penitenciarios. El otro es el reglamento del decreto supremo 943, que es el reglamento que establece un estatuto laboral y de formación en el trabajo para las personas privadas de libertad. Esas dos herramientas son las que Gendarmería utiliza para poder otorgar un beneficio a cualquier interno que esté recluido y esté a cargo de Gendarmería. Perfecto. Bueno, se me va el tiempo con esto, pero queríamos tocar este tema que nos parece grave. Además, aquí Pancho Sanfurro me aporta un dato que es importante, que es verdad, respecto al buen comportamiento que pueden tener los pedófilos al interior de la cárcel. Claro, no hay niños. Su comportamiento también obedece a la falta del elemento que gatilla esta psicopatía, ¿no? Quiero agradecerles, Felipe Rodríguez.